pacientes como pacientes EPOC, pacientes asmáticos, o pacientes con fibrosis quística, y bueno, las complicaciones vasculares como, como el tromboembolismo, que podría tener estos pacientes, que requeriría una movilización precoz. Y de aquí es que se desprende toda la idea de que dentro del paquete de medidas ABCDF que aplicamos en las unidades de cuidados intensivos, se debería de hacer la movilización precoz en los pacientes, no solamente en los pacientes COVID que tienen más adherencia a presentar tromboembolismo, sino a todos los pacientes que estén en una sala de terapia intensiva. Entonces, bueno, una vez que ya sabemos cuál es el paciente candidato, el paciente sintomático respiratorio, el paciente que tiene disnea, el paciente que necesita movilización precoz, yo me voy a preguntar qué le voy a hacer. Tengo al paciente y me pregunto qué le voy a valorar a este paciente. Entonces a este paciente le valoramos la disnea, que se puede valorar con dos escalas, con la escala de Bohr y con la escala del MMRC, que es la escala modificada, no es la misma escala que hacemos para medir la debilidad adquirida en UCI. Esta mide la disnea. La nutrición, por supuesto que el paciente tiene que tener un seguimiento nutricional, psicológico importantísimo, porque estos pacientes sufren de ansiedad, depresión, delirio, más si estuvieron sedados y requirieron ventilación mecánica. Entonces, el apoyo tanto para él como para la familia, para el cuidador, es importante. La calidad de vida, en estos pacientes hay muchos test para medir, no hay al momento un cuestionario específico ni validado para COVID porque entendemos que es una patología nueva, pero hay algunos cuestionarios que sí están validados para diferentes patologías, como la EPOC, que es donde más está estudiado. Hay un cuestionario respiratorio específico, que es el SF36, el CABIL, que es para enfermedades pulmonares intersticiales, y el St. George, la versión idiopática, que es para enfermedades idiopáticas. La tolerancia al ejercicio la vamos a medir con dos formas las más fáciles y las más comunes de usar, son el CITO-STAM y una batería de SPPB, que la vamos a ver más adelante, y valoramos también la fuerza muscular respiratoria de músculos superiores y de miembros superiores y de miembros inferiores. Entonces, ya sabemos qué valoramos disnea, es todo un eslabón, ¿no? Toda una cadena que nos va a llevar al final a un resultado. Entonces, valoramos disnea con las escalas, calidad de vida con el cuestionario que elijamos, tolerancia al ejercicio con el test con el que más afinidad tengamos, no es mejor uno que otro, y la fuerza muscular. Valorar siempre esto al inicio y posterior al entrenamiento. Al inicio para saber qué paciente tengo enfrente. En medio voy a hacer el entrenamiento y posterior, de 6 a 8 semanas, vuelvo a valorar a este paciente con las mismas escalas que utilicé. Tenemos que comparar manzanas con manzanas. Entonces, si yo si yo le valoro la disnea a ese paciente con la escala de Bohr al inicio, al final le tengo que valorar la disnea con la misma escala de Bohr. Eso es importante saber, tenemos que usar, si vamos a usar una escala, la usamos al inicio y al final. Bien, entonces, la disnea y la tolerancia al ejercicio son dos cosas que se pueden valorar juntas, porque yo quiero saber qué grado de disnea tiene ese paciente frente al esfuerzo que yo le impongo. Entonces, esta forma de hacer este CITO-STAM, que es uno de las herramientas de los test que proponen para valorar la disnea y la tolerancia al ejercicio en estos pacientes, es muy fácil. Tenemos que decirle al paciente que se siente, que cruce los brazos para que no haga apoyo ni las piernas, ni tal vez en los apoyos que tiene la silla. Entonces el paciente se va a levantarse y a sentarse 30 segundos. Durante 30 segundos nosotros vamos a notar cuántas repeticiones hizo en ese tiempo. Otra forma de hacerlo es que el paciente se siente y se levante
solamente 5 repeticiones. Y en ese momento vamos a anotar cuánto tiempo tardó en hacer esas 5 repeticiones. Entonces, una de las dos variantes nosotros podremos utilizar, la que mejor manejemos, la que mejor se acomoda al paciente. Y después, una diferencia para poder comparar si lo que hicimos estuvo bien o mal, si mejoró o no mejoró el paciente, es una diferencia de 2 repeticiones para el primer test. Entonces, si yo al paciente le hago, tengo una tablita ahí abajo en la que está relacionada según el sexo y la edad. Entonces, supongamos que tenemos a un paciente de 65 años, hombre, que hizo 8 repeticiones, con el test de que se siente y se levanta durante 30 segundos, ¿no? Hizo 8 repeticiones, bueno. Cuando yo lo entreno, a las 8 semanas lo vuelvo a evaluar, y ese paciente ya no hizo 8 repeticiones, hizo 14 repeticiones. Entonces hay una diferencia de más de 2 puntos, más de 2 repeticiones en ese paciente, y eso quiere decir que es una diferencia mínima clínica significativa, que lo que hicimos está bien y que el paciente está mejorando. Lo importante de acá cuando valoramos es que debemos anotarlo, lo debemos registrar y se lo debemos mostrar al paciente, por una cuestión de retroalimentación, de que el paciente lo vea y diga, y se sienta y lo vea plasmado en un papel y diga, bueno, estoy mejorando con todo lo que estoy haciendo. O sea, el esfuerzo vale la pena. Entonces, de esta manera el paciente se motiva. Y y es algo importantísimo cuando queremos hacer una adherencia al paciente en rehabilitación respiratoria, para no perderlo. Este feedback, esta retroalimentación que nosotros le hacemos es importantísimo a nivel psicológico. Entonces, bueno, nosotros ahora la disnea y la tolerancia al ejercicio con este test. Elegimos hacer uno de estos tests y no olvidarnos nunca de que la disnea la vamos a medir con la escala de Borg. La escala de Borg debe ser entre 3 y 4, es decir, que el paciente tenga sensación de falta de aire, entre nada, entre muy poco y que no sea ni muy leve ni muy intenso. En este nivel nosotros podemos enseñarle esta tablita al paciente y si el paciente nos puede seleccionar en qué nivel está. No queremos exigirlo mucho al paciente, sobre todo cuando está empezando con nosotros a hacer una rehabilitación, ¿no? Tenemos que mantenerlo entre 3 y 4, según la escala de Borg. Esta es otra escala, que es el SPPB, que en realidad es una batería que mide 3 aspectos, ¿no? El test de equilibrio, el test de la velocidad de la marcha y el test de levantarse de la silla, que sería algo parecido a lo que ya hicimos antes. Es un poco más largo, pero en realidad es rápido de hacerlo. Y esto tiene una diferencia mínima clínica significativa de 1 punto. El total de todo esto da 12 puntos. Entonces, si el paciente tiene menos de 1 punto, significa que si tiene menos de 10 indica fragilidad y discapacidad, es decir, que este paciente tendríamos que, según el test que nos salga, según en el equilibrio, por ejemplo, tendríamos que trabajar más en actividades de equilibrio, o si el paciente se demoró mucho en hacer la marcha, tendríamos que fijarnos por qué, si tal vez si necesita ayudas para la marcha, si no, si está muy débil todavía, por eso tardó tanto. Y el test de levantarse de las sillas tiene que ver únicamente con la fuerza muscular de los cuádriceps. Entonces, por eso es que nosotros vamos a entrenar a este paciente de manera integral. Y los cuestionarios de calidad de vida, decía que teníamos el cuestionario St. George, que es un cuestionario autoadministrado, diseñado específicamente para asma, EPOC y algunas otras patologías crónicas, pero si tenemos, por ejemplo, un paciente COVID, que es EPOC o que es asmático, este sería el cuestionario que podríamos utilizar con él. Ahora, si tenemos un paciente que es POC puro, solamente POC, y que tuvo COVID, podríamos usar el CAT, que es un cuestionario un poco más fácil, que tiene una escala del 0 al 5 y el paciente va señalando, ¿no? 0 no tiene no le molesta nada, y bueno, 5 le molesta mucho en relación a preguntas como tos, expectoración, sueño, energía. Esto sería un cuestionario útil para un paciente que sea solamente POC.
Y después tenemos cuestionarios específicos para patologías intersticiales, que también mide algo parecido, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos algún paciente con COVID que tenga estas patologías preexistentes, podríamos utilizar uno de estos cuestionarios. Lo importante siempre valorarlo también al inicio y al final. Si usamos el St. George común, usarlo al inicio y usarlo al final, el mismo cuestionario. Otra cosa que también podríamos hacer, si no tendríamos estos cuestionarios, es preguntarle al paciente, bueno, después de las 6 u 8 semanas, ¿cómo se siente? ¿Se siente mucho peor, peor, un poco peor? ¿Se siente igual o un poco mejor, mejor o mucho mejor? Estas son cosas que a nosotros nos ayudan también para saber qué estamos haciendo bien, para saber cómo ha progresado el paciente, o para saber si el paciente se estancó también, para saber si tal vez hay otra cosa que lo está molestando y que no le está permitiendo mejorar. Entonces, ese es el momento en que nosotros tendríamos que mirar al paciente, evaluarlo, valorarlo y ser muy criteriosos para saber qué es lo que le está pasando. Y bueno, la evaluación de la fuerza, dije que también era uno de los componentes que teníamos que evaluar, y entonces valoramos la musculatura respiratoria y la musculatura, la fuerza muscular isotónica e isométrica. La musculatura respiratoria, generalmente nosotros medimos Pmax y Pmax, ¿no? Presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima. Esto se hace en terapia intensiva y habitualmente se hace en las unidades hospitalarias, pero en el contexto COVID esto no sería lo ideal. Lo que sí podemos hacer es valorar, hacer una valoración de fuerza isotónica, valorando una repetición máxima, es decir, cuántas repeticiones puede hacer el paciente con un peso máximo que pueda, y la evaluación de la fuerza muscular isométrica con el hand grip. Estos serían algunos de las herramientas que tenemos para evaluar Pmax y Pmax. Y esto sería una tabla en relación al sexo y a la edad, de cuántos kilos debería de mover el paciente con el hand grip, que es un aparato de fuerza isométrica. Y bueno, esta es la escala, la MRC, que yo decía que no era la misma, la MMRC, que es la modificada para la disnea, esta es la que es para valorar debilidad adquirida en la UCI, ¿no? Esto también se puede hacer, que es una escala que se mide, que va en una escala de 0 al 5, que tiene una puntuación máxima de 60 puntos, menor a 48 puntos indica debilidad adquirida en la UCI, y bueno, se evalúa bilateral, ¿no? En ambos miembros superiores e inferiores. Esto generalmente se hace en la terapia intensiva y los compañeros que están dentro de las áreas críticas lo evalúan antes, durante y después del que el paciente salga de la terapia. Entonces, bueno, ahora vamos a entrenar al paciente. Ya sabemos quién es el paciente candidato, ya sabemos qué le vamos a hacer, qué cosas vamos a elegir para entrenarlo, y ahora vamos a saber, vamos a decir, bueno, ¿cómo lo entreno a este paciente? Entonces lo entreno con un entrenamiento aeróbico para mejorar su capacidad aeróbica, su tolerancia al ejercicio, lo entreno con la fuerza muscular de los miembros superiores, de los miembros inferiores, y si hay la posibilidad, se lo entrenan los músculos inspiratorios. Esto después vamos a ver la salvedad de esto. Se puede hacer ejercicios de flexibilidad también, y esto que es importante porque los pacientes salen con mucha debilidad, salen con disnea de medianos esfuerzos, y es importante aplicar técnicas de ahorro de energía en estos pacientes. Entonces, el entrenamiento aeróbico, todo lo que podamos hacer para que el paciente se mueva, que no se quede quieto. Entonces yo tengo al paciente que salió de la terapia intensiva, que salió de la unidad hospitalaria y lo tengo en casa. Y yo digo, bueno, lo entreno. Elegí el método que lo voy a entrenar, elegí las escalas que le voy a medir, y digo, bueno, usted tiene que hacer un entrenamiento aeróbico primero. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio aeróbico suave con límites, le mostramos la escala de Orr y le decimos que no debería, por el momento, por lo menos las primeras 2 semanas, no debería pasar entre 3 y 4, es decir, que tenga una
leve, moderada, no tanto, ¿no? Entre 3 y 4. No superar la frecuencia cardíaca teórica máxima, el 75%. El tiempo debería ser entre 10 y 15 minutos en una modalidad intervalada. Propongo 30 segundos, 1 minuto, es decir, que el paciente puede caminar en casa, en un pasillo, en lo que tenga para caminar, 30 segundos y descansa 1 minuto. O podríamos hacer 1 minuto y 1 minuto y medio de descanso. Depende de cómo nosotros lo veamos al paciente. Después puede hacer, si tiene la posibilidad de hacer en casa de tener una cinta estática o una bicicleta, podríamos hacer lo mismo, a velocidades muy, muy bajas, hacer que el paciente haga 30 segundos de actividad, 1 minuto de descanso, o 1 minuto de actividad y 1 minuto y medio de descanso. Siempre con modalidad intervalada sin sobrepasar la escala de Orr. Y obviamente esto tiene que estar vigilado por un profesional y tiene que ser individualizado, por eso decía al inicio, los principios del entrenamiento, de la rehabilitación, deben de ser individualizados, uno de los principios, ¿no? Porque no es lo mismo para todos, y hay que ser muy criteriosos y observar al paciente cuando lo estamos sometiendo a algún tipo de esfuerzo. Esto es un estudio que salió en el que indica el rol en el incremento de la capacidad aeróbica, cuál es la función y cómo previene y ayuda al sistema inmune en los pacientes con coronavirus, ¿no? Fue una revisión y esto fue lo que ellos proponen y dicen, ¿no? Que hacer actividad física o aumentar el ejercicio aeróbico previene y disminuye la progresión del coronavirus, pacientes que ya tuvieron o que van a tener o que se pueden contagiar, previene la progresión del COVID-19 asociados a desórdenes pulmonares como neumonía o el SRA o los síntomas como la tos y la disnea, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer ejercicio, por eso es importante hacer actividad física, aumentar la capacidad aeróbica, porque nos previene de todo esto, ¿no? Entonces, lo siguiente que viene es el entrenamiento de fuerza, miembros superiores, miembros inferiores y músculos inspiratorios. Estos serían los miembros superiores. Siempre vamos a hacer un ejercicio de brazos y un ejercicio de piernas, es decir, un ejercicio de miembros superiores y un ejercicio de miembros inferiores para no cansar al paciente. Hay que hacerlo consciente, que el paciente haga una respiración consciente, es decir, que en movimientos de apertura el paciente tome aire y en movimientos de cierre el paciente suelte todo el aire con el fin de que pueda vaciar, de alguna manera, por decirlo así, vaciar todo su pulmón y renueve el aire, ¿no? No queremos que este paciente empiece a hacer una retención de aire como los EPOC, sobre todo si tenemos pacientes que son EPOC y COVID, estos pacientes tienen hiperinsuflación dinámica, entonces no queremos aumentar esa hiperinsuflación con esas inspiraciones superficiales, ¿no? Por eso insistimos en que el paciente, cuando hace ejercicios de apertura, tome aire, y cuando hace ejercicios de cierre, suelte todo el aire, para evitar esta insuflación. Entonces, ejercicios de brazos, ejercicio de músculos inferiores, de miembros inferiores, y así, ¿no? Podemos agregar este ejercicio de fuerza, que es de miembros superiores, que nos permite aumentar y fortalecer los músculos de las articulaciones para poder mejorar el agarre. Entonces podríamos utilizar cualquier cosa que el paciente tenga en casa, un pedazo de tela, una pelota antiestrés, cualquier cosa que nos suponga que puede hacer tipo una torsión para que el paciente pueda mejorar su fuerza. Siempre un ejercicio de brazos, un ejercicio de piernas, para no cansarlo. ¿Cómo le voy a hacer este entrenamiento de fuerza? Series de dos series de 10 repeticiones. El peso puede ser libre al inicio, si no, si es muy, muy suave, muy ligero para el paciente, puede usar todo lo que tenga a mano. Botellas, no sé, botellas, bolsitas de arroz, cualquier para empezar a progresarlo. Lo ideal es que
se debe valorar la progresión y la tolerancia, si el paciente no puede, si el paciente se cansa, el paciente nos dice, por eso este entrenamiento es limitado por el paciente. Y nosotros tenemos que valorar la progresión para saber cuándo, cómo progresamos entonces a este paciente. Si iniciamos con dos series de 10 repeticiones en la primera semana, sin ningún peso en las manos, nosotros lo progresamos a la segunda semana y decimos, bueno, vamos a alzar, hacer los ejercicios de brazos con 2 botellitas de agua. Y ya no vamos a hacer 2 repeticiones, vamos a hacer 3 repeticiones de 10. Y así vamos progresando de acuerdo a la tolerancia del paciente. No nos olvidemos nunca de que la escala de Born tiene que estar entre 3 y 4, y a medida que va progresando y que nosotros vamos viendo cómo va progresando el paciente, podemos ser un poco más flexibles con esa escala de Born, pero la recomendación hasta ahora es que sea una escala entre 3 y 4. Si tenemos la posibilidad de medir saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, sería lo ideal a través de un pulsioxímetro, porque así vamos a valorar también la necesidad de oxígeno que tenga este paciente. Y si tiene oxígeno suplementario, la actividad que tenga que hacer o la que nosotros le vayamos a programar, la debe de hacer con el oxígeno suplementario. El entrenamiento muscular inspiratorio, decía que podríamos hacerlo y que es discutible, porque no todas las unidades tienen, no todos los pacientes tienen la posibilidad de comprar uno de estos equipos, pero si se tiene, se debería de hacer previamente una valoración de presión inspiratoria máxima para saber cuánta presión tiene ese paciente, cuánta fuerza tiene ese paciente en ese sistema respiratorio al momento, ¿no? Se deberían hacer dos veces por sesiones de 15 minutos o de 30 repeticiones, entre 6 y 8 semanas, y la intensidad debería de ser el 30% de la Pimax que le hayamos medido anteriormente. Siempre tiene que ser instruido por el profesional, sobre todo para evitar cansar al paciente. No queremos que esto suponga un esfuerzo máximo para el paciente, ¿no? Y existen algunos instrumentos que justamente estos de acá son los que utilizaron en el estudio chino que mostré, que fueron los que midieron, los que entrenaron a estos pacientes con una resistencia externa, con una PIB externa. La diferencia entre uno del otro es que el que tiene el dispositivo azul es para presión expiratoria máxima, y la otra es para entrenamiento de músculos inspiratorios. Estos dispositivos de acá no estarían, son espirómetros e incentivos volumétricos, y no estarían haciendo la función del entrenamiento muscular, porque para que haya un entrenamiento muscular inspiratorio necesitamos una resistencia inspiratoria. Y si no tenemos la resistencia, no estaríamos trabajando sobre el músculo, ¿no? Entonces, por esa razón, estos espirómetros incentivos, estos de acá, son volumétricos, no nos servirían para hacer ese entrenamiento si quisiéramos hacerlo. Si no tenemos esto, no pasa nada, hacemos un entrenamiento muscular integral, que realmente es lo que nosotros en el gimnasio de rehabilitación o lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. No entrenamos específicamente los músculos inspiratorios porque creemos que estamos convencidos de que cuando el paciente lo activamos, cuando lo ponemos a andar en una bicicleta, cuando empieza a caminar, está activando su diafragma, está activando todas sus fibras musculares, así que por esa razón nosotros no lo usamos. Aparte tenemos que ver también y valorar el riesgo-beneficio, siempre monitorizando para que esto no suponga una fatiga, y debe de tener un protocolo individualizado. Si aparte de la rehabilitación respiratoria y del programa de entrenamiento que nosotros le ponemos al paciente, el paciente tiene la posibilidad de comprar uno de estos equipos, bueno, bienvenido sea, y lo entrenamos y lo instruimos para que lo pueda hacer. En sesiones, como dije, de 2 veces por día, en sesiones de 15 minutos o 30 repeticiones sin suponer fatiga. Los ejercicios de flexibilidad son importantes después de hacer alguna actividad de miembros superiores e inferiores, porque nos van a reacomodar todo, vamos a tener un poco más de relajación con estos pacientes, así que
es importante hacer los ejercicios de flexibilidad. Y las técnicas de ahorro de energía, decía que estos pacientes salen de la terapia intensiva con disnea de medianos esfuerzos, de pequeños a medianos esfuerzos. Entonces, la coordinación de la respiración con los movimientos es importante. Respirar correctamente con la nariz, soltar el aire por la boca, sobre todo a pacientes que tienen oxigenoterapia en casa, recordarles que el oxígeno va por la nariz si tienen una cánula nasal y no por la boca. Generalmente los pacientes lo que hacen es tomar aire por la boca, cuando es incorrecto, deben de tomar aire por la nariz porque la nariz tiene su función, la función de filtrar y purificar el aire. Entonces no estaríamos haciendo, estaríamos inhabilitando la función de las fosas nasales. Entonces por esta razón debe de ser una respiración correcta, por nariz y soltando por boca, tomar aire en movimientos de apertura y soplar el aire en movimientos de cierre. Para vestirse y desvestirse, deberíamos de decirle a este paciente que sobre todo use ropa holgada, adecuada, que sea fácil de ponerse, que no tenga cinturones, que evite prendas ajustadas, que realice la actividad de vestirse y de vestirse, podría hacerla sentado, empezando con el pantalón, por ejemplo, se puede sentar y ponerse el pantalón sentado, puede descansar un poco y luego continuar con las prendas superiores. Descansar entre prenda y prenda si es necesario, y podría ponerse un calzado que sea fácil de poner, que no tenga cordones, que no sea necesario agacharse, porque a estos pacientes el agacharse les cansa mucho, ¿no? Entonces, y las tareas del hogar, y esto es importante también decirle a los familiares, para no invalidar al paciente. Si tenemos un paciente que salió de una terapia intensiva, que llegó a su casa y que está muy débil, y tenemos al entorno familiar muy pendiente de él, pero que le dice, no, no te muevas porque te vas a cansar. No, si el paciente quiere colaborar, si el paciente quiere ayudar a hacer las tareas de la casa, dejémoslo que haga, digámosle al familiar que lo deje hacer, que lo haga partícipe, porque esto lo invalida. Si le decimos, no, no te muevas, estamos haciendo lo contrario de lo que estamos predicando, tenemos que decirle que se mueva. Entonces, pero que se mueva bien, que planifique el trabajo realizando tareas más pesadas en los momentos del día en que tenga mayor energía, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Que descanse cuando sea necesario y que se siente si tiene que hacer tareas que exijan mantenerse mucho de pie, por ejemplo, planchar, se me ocurre, planchar es una actividad que nosotros la hacemos de pie. Estos pacientes, si quieren planchar, que planchen, pero que planchen sentados, para evitar la fatiga. Esto es importante mencionarle a ellos y a la familia. Entonces, a tener en cuenta, ejercicio aeróbico suave y con límites. Frecuencia 2 veces por semana. Intensidad 2 a 3 veces por semana. Intensidad limitando usando la escala de Bohr, con una disnea entre 3 y 4. No pasar la frecuencia cardíaca teórica máxima. La duración debe ser entre 10 y 15 minutos en modalidad intervalada. Ya dije entre 30 segundos y 1 minuto de descanso, o 1 minuto y 1 minuto y medio. El tipo de ejercicio puede hacerlo, caminarlo dentro de la casa, marcha estática, podría ser bicicleta, según tolerancia. El ejercicio de fuerza, 2 series de 10 repeticiones y valorar la progresión. Si al inicio, a la primera semana hice 2 series, a la segunda semana voy a hacer 3, o voy variando las repeticiones en ese caso, hago 2 series de 10 en la primera semana, y en la segunda semana hago 2 series de 12 repeticiones, y así, ¿no? Músculos inspiratorios, valorar costo-beneficio según disponibilidad. Si dije antes, si el paciente tiene disponibilidad de comprar el PIP, el dispositivo de PIP externo y se lo puede hacer, que se lo haga. Y la educación y el automanejo, debemos indicarle al paciente todo lo que corresponde a su patología, porque estamos ante la era de la tecnología, del Google, de que todo lo buscamos en Google y el paciente se sobreinforma o desinforma, y esto le provoca angustia. Entonces tratemos de educar a nuestros pacientes, de manejar sus síntomas, de decirle o darle pautas de alarma, para que esté tranquilo, sobre todo para que esté tranquilo y mantenga la calma. Siempre tener saturación de oxígeno, que no esté menos de 92%, colocar oxígeno suplementario si es necesario. Si el paciente usa oxígeno en casa, lo debe de usar sobre todo cuando hace las actividades
las actividades del entrenamiento. Entonces los medios de entrenamiento en domicilio serían todos estos, ¿no? Caminar, escaleras, bicicletas, mancuernas, pesas, pelotas, cualquier cosa que nosotros tengamos, bolsitas de arroz, lo que sea, que nos ayude para ponerle un peso extra al paciente si el paciente lo tolera. Esto en casa, a diferencia de los medios de entrenamiento en el gimnasio, que es lo que hacemos o hacíamos antes de la pandemia, la diferencia es que tenemos el equipo interdisciplinario todo el tiempo, tenemos desfibriladores, saturómetros, oxígeno a disposición, cintas, bicicletas, pesas, máquinas de fuerza. Estos son unas pacientes que están en la cinta, vemos que una tiene una línea de oxígeno, estos son pacientes con oxígeno haciendo algo de ejercicios de miembros superiores, este paciente haciendo prensa de piernas, y estas son cosas que nosotros podemos hacer dentro del gimnasio. Al momento, la rehabilitación en un centro especializado no es segura por todo el tema de la contaminación, ¿no? Pero bueno, al ingreso, cuando nosotros ingresamos al paciente, lo que tenemos que tener de él es un historial médico con antecedentes patológicos de relevancia, un funcional respiratorio completo, esto es espirometría, volúmenes, DLCO, un apto cardiológico, y hay que hacerle una entrevista personalizada al paciente, ¿no? Indicarle todas estas cosas, y tenemos que hacerle un test de marcha, que es un test específico, un test de marcha de 6 minutos, que no lo podemos hacer si tenemos la disponibilidad de hacerlo en el domicilio, con un pasillo de 30 metros, lo podríamos hacer, pero lo ideal sería hacer los test más fáciles y rápidos, como indiqué anteriormente, que es el CITO-STAM. Entonces podríamos hacer dentro del centro de rehabilitación un test de marcha, adaptamos mismo los cuestionarios de calidad de vida, hacemos una sesión de adaptación y hacemos sesiones de entrenamiento aeróbico, que ya no es el entrenamiento de caminar y descansar, sino que hacemos una valoración más objetiva del paciente, haciendo test incremental y test de carga constante, que son test específicos, ¿no? Hacemos un entrenamiento de fuerza, buscando una repetición máxima, una evaluación posterior al ingreso, entre 3, 6, 12 meses. Y acá nosotros en el gimnasio no le damos de alta al paciente continúa con nosotros. La única forma de que el paciente no vaya es que no quiera ir más. Pero por eso trabajamos mucho en la adherencia del paciente, mostrándole el progreso que ha tenido, porque el paciente sí se siente bien, y de esa manera se adhiere. Entonces, cuando el paciente se adhiere, adopta ir a un centro de rehabilitación, ir al gimnasio como un estilo de vida. Y más allá de hacer gimnasio, más allá de hacer los ejercicios que saben que le hacen bien, se crea un ambiente de camaradería con sus compañeros, y eso se reúnen, terminan de hacer la gimnasia y se reúnen a tomar un café. Entonces, todas estas cosas motivan al paciente a que no se quede quieto, a que no se quede en casa, a que no se deprima. Todos los pacientes con enfermedades intersticiales difusas, pacientes obstructivos, pacientes en lista de trasplante, todos los pacientes respiratorios se benefician, y más ahora los pacientes COVID. Entonces lo importante acá es la derivación precoz para optimizar y sostener los beneficios fisiológicos del paciente. Donde podamos hacer la rehabilitación, siempre que tengamos el personal adecuado y los medios para hacerlo, debemos hacerlo. Esto es un poquito lo que yo les decía del test de marcha, que es distinto, que es lo que nosotros hacemos en el gimnasio. Necesitamos un pasillo de 30 metros. Si el paciente tiene un dispositivo para asistir la marcha, lo debe usar. Si usa oxígeno, le colocamos oxígeno. Y esta es una ficha que nosotros usamos, ¿no? Medimos cada 30 segundos, medimos la saturación y la frecuencia cardíaca, y al final de todo, lo más importante son los metros recorridos durante los 6 minutos. Esta sería un poco la evaluación aeróbica dentro del gimnasio, donde hacemos una evaluación de un test incremental, que es decir, que el paciente le vamos subiendo la velocidad, inicia con una velocidad muy poquito, ¿no? Una velocidad normal, entre 3, 3,5, cada un minuto vamos subiendo la velocidad, y acá la prueba termina cuando el paciente no puede más, cuando no puede seguir más. Por eso es un test incremental. Vamos aumentando paulatinamente hasta que el paciente no puede más. Entonces, la escala de Bohr es importante,
Medimos acá, miren, una escala de Bohr entre 4, y el paciente con esto ya tiene una sensación de falta de aire 4 y una cansancio de piernas de 2. Entonces este paciente hizo 7 minutos a 6 kilómetros por hora, y este es su test incremental. Ahora nosotros, para ser más objetivos en el entrenamiento aeróbico, hacemos este test incremental y el resultado de la velocidad aeróbica máxima que nos dio de este test, hacemos un test de carga constante al 70% de esta velocidad máxima, al 80%, al 90% y al 100%. ¿Cuál es el porcentaje que nosotros usamos? Es el porcentaje que no logró completar los 30 minutos. Es decir, que al 70%, 4,2 de esta velocidad, el paciente completó 30 minutos, al 80 completó 30 minutos, al 90 completó 30 minutos, y donde no completa 30 minutos es justamente al 100%. Entonces, de acá nosotros lo que queremos hacer es empezar a entrenar al paciente objetivamente de esta forma, al 100% de su velocidad aeróbica máxima. Entonces acá nosotros utilizamos algunos métodos de entrenamiento, como los métodos continuos constantes, intermitentes, cualquiera que se adapte mejor para el paciente, siempre valorando la capacidad, ¿no? La evaluación de fuerza la hacemos con una repetición máxima. Actualmente hay muchas aplicaciones que nos permiten sacar esta fórmula, este cálculo, y lo hacemos si el paciente hace 10 repeticiones, entonces usamos la fórmula de Epley, y si el paciente hace 12 repeticiones, usamos la fórmula de Versiki, que es la que nos ayuda a sacar una repetición máxima. En este ejemplo, el paciente hace vuelos laterales, por ejemplo, con 6 kilos en cada mano, logra hacer 12 repeticiones. Entonces colocamos acá en la tablita 12 repeticiones, y de esto sacamos el 70, el 80 y el 90%. Y cada mes vamos entrenando según esta progresión. Así vamos haciendo la progresión. Y este 14,4 quiere decir que ese es un RM, es decir, el 100%. O sea, el paciente va a hacer una sola sesión de vuelos laterales con 14 kilos, es un montón. Este paciente es muy entrenado. Esta era una valoración post-rehabilitación de él. Entonces, eso significa el 1RM, ¿no? Es el 100% de la carga que él pueda tener. Entonces quiere decir que que el paciente va a hacer una sola repetición con 14,4 kilos. Esto es un poco para mostrarles lo que es el programa Respirar. Estos son nuestros pacientes. Acá estamos en una sesión educativa. Acá están otros pacientes haciendo aeróbico, otros por acá se ven con la parte de fuerza, pero bueno, esto es un poquito para mostrarles. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Los programas en domicilio deben de ser básicos, con seguimiento, y deben de ser individualizados. Tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente sale de terapia intensiva, sabemos todas las condiciones, las comorbilidades que pudo haber tenido el paciente antes de contraer la enfermedad, y cómo salió después de la terapia intensiva, si salió muy débil, si salió con mucha sensación de falta de aire, si se fue con oxígeno en casa. Todas estas cosas nosotros debemos de tenerlas en cuenta para hacer un seguimiento y proponer un programa de rehabilitación básico en casa, hasta que se pueda derivar a este paciente a un centro de rehabilitación, ¿no? Que hasta el momento, como dije, no es seguro, pero podemos hacer el gran esfuerzo de seguir a estos pacientes en casa. Entonces, es importante que dentro de nuestras unidades hospitalarias organizar equipos de rehabilitación que permitan hacer una capacitación entre nosotros, entre nuestros colegas, hacerle las pruebas a nuestros colegas, así como practicamos ponernos las prendas de protección, practiquemos también hacerle un CitoScan, practiquemos hacerle un cuestionario, practiquemos entre nosotros para poder hacerlo lo mejor para nuestros pacientes, y elaborar material de autoayuda. Como decía, la educación y el automanejo es importante. Elaboramos una ficha que tenga los signos de alarma, cuándo el paciente puede llamar al médico, cuándo no, también para evitar la salida del paciente de casa, para que no vaya a una sala hospitalaria,
para que no se exponga, esas cosas son importantes, y esto supone un esfuerzo grandísimo, porque en la actualidad me dice, sí, bueno, pero no tenemos tiempo para hacer eso, pero bueno, hay una parte quizás de alguno de nuestros compañeros que está interesado y que lo puede hacer, ¿no? O empezamos a pensar en esto cuando sale el paciente al alta y nos llaman y tenemos que verlo en casa y no sabemos cómo abordarlo. Entonces, este es el momento de hacer la organización en equipos, de capacitarnos, de elaborar material. Creo que es importante que el terapista respiratorio o el fisioterapeuta que está en las unidades hospitalarias incluya dentro de la epicrisis un récord clínico respiratorio, donde tenga cosas básicas, como que si tuvo ventilación mecánica, tuvo ventilación no invasiva, o tuvo cánula de alto flujo, cuántos días de intubación tuvo, si fue winning dificultoso o no, si se le logró medir en la escala del MRC, si fue con oxígeno al alta, estas cosas como un checklist, como una ficha, nos puede ayudar a nosotros, que somos los que recibimos, o a los que vayan a recibir al paciente en casa, qué paciente tiene al frente también, cómo estuvo ese paciente, cómo pasó ese paciente durante su estadía hospitalaria. Entonces el flujo de derivación también es importantísimo también individualizar el tratamiento. Y bueno, la rehabilitación respiratoria, ¿cuál sería su futuro? Es un tratamiento no farmacológico de enfermedades respiratorias crónicas, todas se benefician, así que deberíamos de empezarlo a hacer, es como medicina preventiva también, se debería de utilizar o de implementar en todas las unidades hospitalarias, debería de haber un grupo, una sección, debería del hospital tener una sección de rehabilitación, todos deberíamos de tener un centro de rehabilitación respiratoria donde podamos enviar a estos pacientes, y bueno, al momento la telerehabilitación es algo que está funcionando, que podemos hacer el seguimiento con nuestros pacientes, estamos 10 minutos vía Zoom, WhatsApp, cualquier medio, siguiéndolos, contestando sus preguntas, sus dudas, y esto es importante para ayudarlos, ¿no? Para evitar que se queden quietos. Es una carrera contra el tiempo, así que si tienen la posibilidad, si tienen la disponibilidad, empecemos a trabajar y empecemos a ayudar a nuestros pacientes que realmente son los que necesitan. Ahora es COVID-19, más adelante será cualquier otra enfermedad, o será el paciente o será el paciente que va a entrar a trasplante pulmonar, o cualquier paciente. Es momento de empezar a rehabilitarlo para ayudarlo con su condición física, así que es una carrera contra el tiempo. Espero que haya sido un poco clara, y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanna, por tu excelente exposición. Pues invitamos a los participantes que si tienen dudas las escriban en el chat para poder transmitirla a la profesora. Mientras les hago un anuncio bastante importante. Estas charlas hoy nos llegan a su fin, gracias a la acogida que hemos tenido y a las peticiones de temas a tratar en cuanto al área respiratoria en tiempos de COVID. Tenemos dos programadas y confirmadas, 2 charlas más. La siguiente va a estar, la siguiente semana, el próximo miércoles a la misma hora, tendremos una charla sobre el patrón tomográfico en el COVID-19. Lo que los fisioterapeutas debemos saber, a cargo del doctor Juan Carlos Jara, especialista en radiología. Y después tendremos una nueva charla a cargo nuevamente de Gustavo Holguín, quien inició esta secuencia de charlas. Esto lo tenemos programado para el día 3 de mayo, a la misma hora, a las 7:30 de la noche, que nos va a hablar de la ventilación protectora pulmonar y el diafragma. Y así es que todavía esto continúa. Y bueno, Giovanna, hay varias preguntas que ya se van sumando. Voy a irlas leyendo. Bueno, te felicitan mucho, hay muchos agradecimientos por la charla. Déjeme ver. Muy interesante. Muchas gracias, gracias. Ok. 3 de junio me hicieron la corrección, sí, ya vuelvo a decir las fechas, creo que las dije mal, no se preocupen.
Ok, dice, disculpe, al momento de realizar los test, ¿se debe animar al paciente? Sí, depende de qué test. Si me estás hablando del test del CitoSTAM, sí. Es básico, se le debe darles la indicación al paciente y se le debe decir, siéntese y párese de la silla las veces que usted pueda, depende, ¿no? De lo que estamos haciendo. Pero en este test, sobre todo en el test de marcha específicamente, no sé si te refieres al test de marcha, en el test de marcha se lo incentiva al paciente cada 1 minuto. El test de marcha dura 6 minutos y se lo incentiva cada 1 minuto, solamente con incentivos sencillos, por decirle, no sé, Jorge, lo estás haciendo muy bien, te quedan 5 minutos, así, y cada 1 minuto lo vamos animando, pero tratamos de que sea de esa manera, así está reglamentado. Si te refieres al test de marcha, sí, si al CitoSTAM, es lo que el paciente tenga que hacer. Muy bien. La siguiente dice, muchas gracias por la exposición. Quisiera saber si existe algún estudio en el que muestra en qué porcentaje o grado afecta los volúmenes y capacidades pulmonares el COVID. No, hasta el momento no hay específicamente un estudio que diga cuál es el porcentaje de la capacidad pulmonar que se perdió, pero hay un estudio chino en el que dicen que el 30% de la capacidad pulmonar total se ve perdida en estos pacientes. Tendríamos que esperar un poco más a ver qué estudios nos muestran con los demás pacientes, ¿no? Porque estos pacientes que ellos mostraban que perdían el 30% de su capacidad pulmonar total, eran pacientes que requirieron ventilación mecánica y eran pacientes severos. No sabemos qué pasa con los que fueron leves o moderados. Así que creo que hay que esperar un poquito más. Bien. La siguiente dice, el test de calidad de vida. En el test de calidad de vida, ¿cuál sería el más adecuado? Depende, tienes muchos. Así que el más adecuado es el que tengas, según el paciente que tengas enfrente. Si es un paciente POC que tuvo COVID, puedes usar el St. George común. Si es un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial que tuvo COVID, puedes usar la derivación del St. George, que es para idiopáticas. No hay uno específico para COVID. Perfecto. La siguiente dice, me encantaría saber más sobre este tema que estaba tratando sobre los test. Nos deja grandes conocimientos. Gracias. Ok. Es más que todo un comentario. Excelente. ¿En dónde podríamos ver los links para las siguientes conferencias? Bueno, esa es, se lo hará llegar, ese es para mí, sí, lo haremos llegar por los mismos medios, correos electrónicos, redes sociales, sí, para anunciar la telemedicina también que tiene su red, las mismas fuentes. Dice, disculpe, el shootless, no sé si lo leo bien, test, ¿puede reemplazar la caminata de 6 minutos? Sí, podría, es un test no convencional. Si no tienes dentro del centro la posibilidad de hacer un test de 6 minutos con el pasillo de 30 metros, podrías hacer un shuttle test que es válido también, es uno de los test no convencionales, sí, 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 claro que sí. También nos preguntan, dice, quisiera saber qué tomar en cuenta en el paciente COVID entubado en la UCI en lo que se refiere a la movilidad pasiva. Bueno, lo importante para tener en cuenta con estos pacientes es que, que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si vemos un paciente que está con la TA baja, que no está estable, no podríamos hacer movilización pasiva con este paciente. Entonces, sobre todo eso, mirar que esté hemodinámicamente estable y poder empezar la movilización pasiva. Sobre todo eso, y bueno, tener cuidado con las vías, tener cuidado con el tubo. Eh, Eso, y sobre todo las prendas de protección, ¿no? La seguridad para nosotros mismos. Al momento lo que hacemos es o lo que tratamos, o lo que los intensivistas nos dicen cuando estamos en la terapia intensiva, es que tratemos de no entrar tanto por el riesgo de la propagación del virus, pero eso sería, que estemos dinámicamente estable y que te permitan entrar sobre todo.
Bien. Dice, ¿nos podría aclarar un poco más sobre la forma de calcular la progresión? Sí, la progresión, si te refieres a la progresión muscular, a la progresión de fuerza, es así. Tú tienes un paciente al frente. Entonces el paciente inicia sin peso, digamos, no tenemos con peso libre, no tenemos nada de peso en las manos y lo ideal es que haga 2 series de 10 repeticiones, es decir, va a ser 20 en total en la primera semana. Si el paciente lo tolera bien, si el paciente lo tolera bien, entonces la siguiente semana hacemos 2 series de 12 repeticiones. Si para esto, para el paciente, no refiere mucho esfuerzo, no refiere mucho cansancio ni falta de aire según la escala de Borg, entonces progresamos de la siguiente manera. Hacemos 3 series, en este caso, 3 series de 10 repeticiones, ¿no? O sea, sin peso en las manos, pero hacemos 3 series de 10 y después 3 series de 12, y si ahí el paciente sin peso en las manos te dice, no, yo esto no, esto para mí es muy fácil, bueno, agregamos algo de peso, o agregamos bandas elásticas, o agregamos mancuernas de 1 kilo, o 2 kilos, depende, ¿no? Y así la progresión va a ser de esa manera, 2 series de 10, 3 series, o 2 series de 10, 2 series de 12, 3 series de 12, 3 series de 10, así. Bien, dice, para no utilizar los dispositivos y proponerle actividad a los músculos respiratorios, ¿estaría bien realizar ejercicios respiratorios activos? Sí, o sea, a ver, si te refieres a los ejercicios respiratorios activos como activar la tos, esto yo te diría que lo hagas solamente con el paciente que sea necesario, porque no todos los pacientes salen hipersecretores. O sea, si tienes un paciente que no es hipersecretor, no tendría ninguna utilidad, estaría generando mucho aerosol. Entendemos que ya es un paciente que salió de alta y es negativo, pero no tendría mucha utilidad, sí para mejorarle, para hacerle una respiración consciente, sí, pero no para ejercitarle, digamos, la musculatura respiratoria. Bien, dice, estaría bueno aprender más del tema. ¿Existe algún lugar donde podamos aprender más sobre RR, reeducación respiratoria debe ser? Y por otro lado, ¿qué experiencia tiene en telerehabilitación y si esto es factible? Bueno, yo quiero contar un poquito. Yo para hacer rehabilitación, yo me vine a Argentina. En Ecuador, no sé si hay algunas universidades, tal vez puede ser que den rehabilitación respiratoria, pero la verdad es que no estoy informada. Pero si están interesados, yo dejo mi mail y podría contactarles con la universidad que me formó, y ahora no sé qué posibilidad haya, pero exista, pero se puede hacer algo. No sé ustedes, en la UDLA, tal vez. Sí, ya lo Sería tenemos casi listo. una oportunidad, sí, claro que sí. Y después la experiencia que tenemos como telerehabilitación al momento, mira, nosotros tenemos el grupo de rehabilitación respiratoria de nuestro gimnasio, que todos los martes hacemos una charla por Zoom. O sea, cada uno tiene, ya, esto es porque son pacientes conocidos, ya los conocemos, ya sabemos quién puede más, quién puede menos, pero nos conectamos todos los martes con ellos y tratamos de resolverles las dudas, y tienen una ficha, llevan una planilla y bueno, nos van contando qué hiciste, cómo te sentiste, cuántas repeticiones hiciste, te pasó algo, no te pasó, y vamos controlándolo de esa manera. Y la verdad es que al inicio te habla todo el mundo, es muy divertido, pero ya después se empieza a poner un orden en la sesión, y la verdad es que la experiencia es buena, es diferente para los pacientes también, porque algunos no manejan las tecnologías. De hecho, nosotros mucho tampoco manejamos las tecnologías, así que es todo distinto para todos. Pero en mi experiencia es bastante interesante y un desafío sobre todo. Bien, dice, todo este entrenamiento comienza con la movilidad precoz en la UCI. ¿Qué protocolo utilizas para iniciar esta movilidad en pacientes con COVID-19?
El protocolo depende de la unidad hospitalaria en la que estés. Nosotros, por ejemplo, en la terapia intensiva, lo que hacemos, por eso decía al inicio, lo importante es que el paciente esté hemodinámicamente estable y que te dejen entrar a la terapia, que te dejen entrar al cubículo del paciente. Porque ahora tenemos toda una restricción de decir, no, no, este paciente no entremos, mejor y mejor no hagamos mucho, pero cuando el paciente ya está estubado y está para ir a la sala de internación común, eh, lo que hacemos es empezarlo a mover, a sentarlo, a pasar de la cama a la silla, de la silla que camina hasta la puerta, valorando siempre la saturación, la frecuencia cardíaca, si tal vez todavía tiene una sonda nasogástrica, mirar que no se enrede por ahí con las cosas, ese sería básicamente lo que nosotros hacemos, pero el protocolo es individualizado de cada centro, ¿no? Bien. La siguiente dice, en pacientes con antecedentes de tromboembolia pulmonar, ¿el COVID es más agresivo? Sí, los pacientes con COVID tienen una alta carga trombótica, es lo que se ha visto hasta el momento, por eso es importante la movilización precoz. Entonces la movilización precoz va agarrando fuerza y es como que ahora ya que conocemos hasta el momento que los TEP son uno de los agravantes de estos pacientes, entonces ahora sí nos están dando un poco más de chance para poder entrar y decir, bueno, sí, deja que haga la rehabilitación, que haga la movilización, porque previene los trombos, sí. Muy bien. Dice, el momento de realizar ejercicios respiratorios, específicamente inspiraciones profundas, con alto flujo, ¿va a estimular el mecanismo de la tos? No entendí lo del alto flujo. Ah, te lo leo tal cual. Sí. Bueno, va de nuevo. Dice, el momento de realizar ejercicios respiratorios, específicamente inspiraciones profundas con alto flujo, va a estimular el mecanismo de la tos. Tal Sí, vez no está. a ver, si el paciente tiene cánula de alto flujo, puede toser como no puede toser, como puede toser si tiene una cánula nasal común. Lo que hace no es que porque tenga cánula de alto flujo el paciente va a toser. Lo que hace la cánula de alto flujo es darle un poco de soporte, porque al dar justamente oxígeno a altos flujos, ayuda a que el paciente, es como que si tuviese mal llamado, digamos, un poco de presión, tiene presión positiva y es como que si tuviésemos un BiPAP conectado. Pero no tanto así, ¿no? Pero lo que ayuda es a disminuir un poco el trabajo respiratorio, sobre todo por la demanda metabólica que tiene al respirar. Estos pacientes no es que hacen una respiración profunda, sino que en realidad lo que hacen son respiraciones rápidas y superficiales cuando están cansados. Cuando ya la cánula de alto flujo no le da más, el paciente va a empezar a respirar, a estar taquipneico. Y en ese momento cuando nosotros decimos, no, ya este paciente tenemos que intubarlo o tenemos que ver otras medidas de soporte ventilatorio. Pero si le da tos, no, la cánula de alto flujo no le provocaría tos, y si le da, pero Bien. En pacientes jóvenes y sin enfermedades de base, ¿se debería aumentar o mantener el porcentaje de la frecuencia cardíaca en el entrenamiento? lo que se demostró y la guía de la CEPAR, lo que dice es que independientemente de que sea joven, adulto, con comorbilidades o sin comorbilidades, no se debe de superar el 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Dice, disculpe, ¿me podría profundizar sobre el test de carga constante? Sí, el test de carga constante se hace a partir de un test incremental. El test de carga constante es el porcentaje que yo voy a sacar de ese test incremental. Eso es el test de carga constante. Y es el que me va a decir a qué velocidad yo voy a entrenar al paciente. Para eso es el test de carga constante. No sé quién me pregunta eso, tendría que ponerte en una cinta o en una bicicleta, hacerte un test de carga constante para explicártelo en un taller,
porque realmente es difícil entenderlo. Realmente no pretendemos que con esta charla lo entendamos todos así muy rápido, porque estas cosas son haciendo. O sea, esto se va haciendo sobre la marcha y se va entendiendo haciendo, ¿no? Y no sé, tendría que ponerte en una cinta y en una bici para hacerte un test de cara constante y te aseguro que lo vas a entender mucho mejor. Bien, dice, excelente conferencia, por favor, ayúdeme con el nombre del estudio sobre el beneficio de la actividad aeróbica como prevención y post-COVID. Ver, A mí también me interesa. si me permite, lo puedo compartir pantalla. Puedo, Creo que todavía sí. para que lo vean. Claro que sí. ¿Puedo? ¿Sí? Sí. O la otra es vía chat, dirigiendo a todo el auditorio. No, creo que ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Ese es. Muy bien. Buenas noches. ¿Existe evidencia sobre los beneficios de la capacidad pulmonar utilizando la pronación del paciente crítico? No tengo conocimiento al momento de que se haya medido capacidad pulmonar cuando el paciente está pronado. Me parece que todavía no salió, o por lo menos no lo leí al momento. Okay. Los ejercicios respiratorios podrían ser una inspiración máxima con una exhalación máxima, una inspiración máxima con una exhalación con los labios fruncidos, por lo que todos los dispositivos son réplicas de estos ejercicios. Sí, podría ser una inspiración máxima y una exhalación máxima también podría ser. Realmente los dispositivos volumétricos exactamente son réplicas de estos ejercicios, sí. Los volumétricos, los que tienen PIB externa, no. Esos no serían, ¿no? Porque no te permitirían hacer una exhalación rápida porque te tendría la válvula que te está tapando, digamos, de alguna manera, y eso te genera una resistencia. Así que es una réplica de los espirómetros incentivos volumétricos, de estos que justamente pongo acá la crucecita, ¿no? De estos que son volumétricos. Después estos que tienen un IMT, por ejemplo, que tiene la restricción, o tiene el umbral de PIB externa, no serían la réplica de estos ejercicios que hacemos habitualmente. Entonces, si no lo tenemos, lo podemos hacer igual, no importa. Esto, lo que yo dije del entrenamiento muscular inspiratorio, no es algo que nosotros hacemos habitualmente, no lo hacemos de hecho, pero si tienen ustedes un paciente que tiene uno de estos dispositivos, podrían usarlo. Esto, la verdad es que no sé, en vez de que gasten en comprar un incentivo volumétrico, enséñenle a respirar por la nariz y a soltar todo el aire fuerte por la boca y hacer la maniobra. Así evitamos que el paciente gaste plata en un dispositivo. Dice, tengo una duda en cuanto al test de 6 minutos. La toma de signos vitales se haría cada minuto en todo el tiempo, ¿verdad? Pero eso nos afectaría a la distancia que el paciente debería recorrer. ¿Cómo haría para calcular la distancia óptima para su grupo etario en este caso? Muchas gracias. Sí, el test de marcha se monitoriza mediante un saturómetro de pulso, donde medimos la saturación y la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que medimos al minuto o a los 30 segundos, según cada protocolo, ¿no? El nuestro es así,
Cada 30 segundos medimos saturación y frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo medimos? El paciente tiene un saturómetro de mano grande, que justamente es el que está acá, que nos va a marcar, el paciente lo tiene en la mano, y nosotros nos ponemos a la mitad del pasillo, ahí, a la mitad del pasillo, y el paciente va con el saturómetro en la mano y nosotros vemos la pantalla. Entonces ahí cada 30 segundos vamos anotando la saturación y la frecuencia cardíaca. Al final medimos la distancia recorrida porque es un pasillo de 30 metros. Entonces contamos cuántas vueltas hace y hacemos el cálculo de los 30, si hace 10 vueltas, hace 300 metros, ¿no? Porque es un pasillo de 30 metros. Y ahí de esa manera sacamos el cálculo y de esa manera monitorizamos al paciente. Al inicio claramente tomamos saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Al inicio. Al final, durante la prueba, tomamos frecuencia cardíaca y saturación con el saturómetro. Y al final medimos nuevamente frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial, hasta que el paciente vuelva o sea, tenga nuevamente los valores con los que inició, los valores en reposo. Bien, dice, muchas gracias, buena exposición. Me gustaría saber cuántas veces realizamos el SPPB. No sé si lo leo bien. Sí, SPPB. sí. Realizamos el SPPB una sola vez al inicio y posterior a la intervención, posterior a la rehabilitación, después de 6 u 8 semanas, o sea, lo hacemos 2 veces. Marcelo levantó la mano, me sale. Acá. Sí, hacemos toda esta batería al inicio, antes de la rehabilitación, y posterior a las 6 u 8 semanas de entrenamiento volvemos a medir. Sí, por favor, ayúdenos con su correo, dice, para obtener información de la Universidad de Argentina. La siguiente dice, buenas noches, un paciente con COVID-19, ¿cuántos litros coloco en su... y qué dispositivo? ¿Y con qué dispositivo? ¿Cuántos litros de oxígeno, calculo que Debe ser. decirme? Dice, Bueno. ¿cuántos litros coloco y con qué dispositivo? A ver, depende del requerimiento de oxígeno que tenga el paciente. Si el paciente tiene menos de entre 88 y 92, podríamos colocarle una cánula de oxígeno simple. Si no, claro que sí. A ver, si es positivo, dijo. Sí, ¿con qué dispositivo? Ah, ¿con qué dispositivo? Sí, está bien. Con una cánula de oxígeno o con una máscara, con bolsa reservorio o lo que tenga, pero si tiene una saturación entre 88 y 92 y con una cánula de oxígeno la saturación sube de 92 o se mantiene, ese es el mejor dispositivo. No hay un dispositivo mejor que otro, es de acuerdo al requerimiento del paciente. Dice, me surgió una duda. ¿Qué recomendaciones les daría a los pacientes que dieron positivo COVID y están solo en aislamiento en casa? ¿Cuál sería su abordaje en este tipo de casos? Bueno, llamarlos, hacerles una videollamada y decirles bueno, que es lo que les decía de todos los eslabones que tiene la rehabilitación respiratoria. Una de esas es la educación y el automanejo. Si el paciente está solo en casa, si no tiene compañía, si no sabe qué hacer, si está deprimido, eduquemos al paciente, digámosle, bueno, esta enfermedad es así, te va a pasar esto, probablemente te pase aquello, y entonces vamos jugando vamos informando al paciente, y yo le haría, si a mí me toca ese paciente, yo lo llamaría, le diría, lo informaría sobre el COVID, le diría todo lo que le está pasando, y le diría, mira, si la saturación, si tiene la posibilidad de ponerse un saturómetro, mira, si la saturación te baja a menos de 88, si tienes el oxígeno, ponte, si no, o sea, hacerle todas estas pautas de alarma para que el paciente no vaya a una guardia a exponerse, a un hospital a exponerse, no se altere, no se angustie, porque si está solo es peor. Así que yo lo llamaría, le haría una ficha
informativa de educación y le enseñaría a manejar sus síntomas. En pacientes con COVID asintomáticos, ¿también se debería realizar ejercicios respiratorios? ¿En pacientes COVID? COVID asintomáticos. Sí, sobre todo, a ver, si el paciente COVID que es asintomático, no sabemos si tuvo o no COVID hasta que no le hicieron la prueba, pero porque no presentó síntomas, ¿no? Pero si está en casa porque le salió positivo, porque no presentó síntomas, lo que puede hacer es justamente no quedarse quieto, no moverse. Las recomendaciones dicen que no debemos estar entre 3 o 4 horas sentados o acostados o haciendo nada. Eso dicen las recomendaciones, ¿no? Que si hacemos una videollamada, si hablamos por teléfono, no movamos, empecemos a caminar por todos lados, y que no estemos entre 3 o 4 horas máximo sentados o acostados. O sea que yo lo incentivaría a que si está sintomático, mucho mejor. Si está sintomático, mejor. No tiene ningún síntoma que lo limite. Nos dejaron sin audio. Giovanna, coloca tu audio. Sí, se desconectó, pero lo podemos activar nuevamente. Ahí estoy. Sí. Bien. Te quería decir que ahí dejé mi mail porque alguien lo pidió, ¿no? Sí. ¿Se ve? Se ve. Tenemos muchas preguntas todavía, tenemos como 50 Ay, nuevas no preguntas. me digas. Ay, qué lindo. Pero Espero que les haya gustado, que es una cosa que tenemos que aprender. Aprovechemos contexto COVID. Yo le digo a mis amigos, aprovechemos el contexto COVID para estudiar un poquito más, para interesarnos un poquito más, porque no es mejor profesional el que tiene solamente un título. ¿Viste? Es el que mejor, es el que más estudia, es el que más se prepara, el que más enseña, así que aprovechemos para estudiar un poquito más, para leer, no sé, para todo, para preguntar. Ninguna pregunta es tonta, me decían mis profesores del hospital, ninguna pregunta es tonta, así que nada, pregunten lo que quieran mientras nos dejen. Tenemos tiempo, supongo. sí, sí hay todavía un poquito de tiempo, dice. En pacientes que tienen enfermedades preexistentes, que lograron pasar el COVID o van a pasar, ¿qué tipo de protocolo se debería utilizar en estos pacientes por sus deficiencias ya existentes como la presión arterial alta, insuficiencia renal, fibrosis pulmonar, cáncer, etcétera? Resúmeme un poquito la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de...? Es que estaba tratando de buscarla acá. Pacientes que han logrado, que tienen enfermedades preexistentes y que lograron pasar el COVID. ¿Qué tipo de protocolo deberían utilizar en estos pacientes por sus deficiencias? En Está cuanto bien. a la... Sí, ahí la entendí. Bueno, mira, lo importante con estos pacientes con enfermedades o enfermedades ya existentes es que no dejen de usar su medicación de base. Es lo que nosotros decimos. Porque, a ver, hacer un poquito de actividad física te aumenta el gasto energético, te aumenta el gasto metabólico, te aumenta todo. Y por ahí, si es un paciente con hipertensión arterial que no está controlado, no queremos sobrepasar los niveles de la presión arterial, peor un paciente que no está controlado. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen enfermedades respiratorias preexistentes, como EPOC, como fibrosis pulmonar, como, no sé, bronquiectasias, algunas otras, que lo que decimos es que si estos pacientes tienen estas enfermedades, no tienen ningún problema de ir a rehabilitación o de que lo empecemos a entrenar, pero su medicación habitual la tiene que seguir usando. No la puede cortar, y no es que haga una cosa y la suspendo, no. Si el paciente si todos los días toma la pastilla de la presión, tiene que seguirla tomando. Esa es la recomendación. Es su medicación de base. Así como es su enfermedad de base, también es su medicación de base. Muy bien. Tenemos
En pacientes COVID que recién salen de UCI, el manejo respiratorio, dependiendo de las condiciones del paciente, sería de menos o más. Y como se dijo en la conferencia igual, con ejercicios respiratorios progresivos. Muchas gracias. Excelente conferencia. Sí, sí, hay que esperar que el paciente pase la etapa aguda, ¿no? Hay que esperar que el paciente pase, que esté estable, si tiene un hisopado negativo, mejor para él, para el entorno, para nosotros, pero bueno, se ha visto que hay pacientes que después de 30, 40 días que están en casa siguen dando un hisopado positivo. Entonces, siempre que haya pasado la etapa aguda, inmediatamente la etapa aguda hay que empezar la rehabilitación. En pacientes COVID y en todos los pacientes EPOC, por ejemplo, que tuvieron una reagudización, inmediatamente a la etapa de la reagudización, cuando pasa, hay que empezar a rehabilitar. ¿La medicación post-COVID intervendría en algo con el protocolo de entrenamiento? No hay medicación post-COVID para COVID al momento. Quizás se quiso referir a la medicación respiratoria o la medicación que le dan después de que sale del alta, pero no hay un fármaco específico para COVID hasta el momento. Lo que se trata es de paliar los síntomas, hacer un tratamiento sintomático y ninguna medicación estaría, digamos, no haría ningún efecto en la rehabilitación, creo que no. O por lo menos no se ha descubierto hasta el momento que algo interfiera en la actividad física, a menos que el paciente tenga mucha habilidad y no se pueda parar, o que tenga algún deterioro del sensorio, que el paciente no esté orientado en tiempo y espacio. Esas cosas te contraindicarían la rehabilitación porque no tienes un paciente ahí, enfrente, un paciente conciso para trabajar. Esa sería la contraindicación, pero por medicación no creo. Okay. ¿Puedo entrar post-COVID con oxigenoterapia como BMNI, alto flujo o mascarilla de reservorio? ¿Puedo entrenar post-COVID con oxigenoterapia, BMNI, alto flujo o mascarilla de reservorio como a los EPOC? Sí, a ver, el tema del oxígeno suplementario, sea con BNI, ventilación no invasiva, con cánula alto flujo o con oxígeno por máscara o por cánula, en los EPOC, como bien dice la pregunta, se hace. Nosotros tenemos pacientes que los rehabilitamos con el CPAP puesto, porque disminuye la carga de trabajo, la carga muscular. No hay ningún estudio que diga algo al respecto, pero sí tenemos pacientes COVID que los entrenamos con cánula de oxígeno. O sea, pacientes que tuvieron COVID que los entrenamos con cánula de oxígeno y que quedaron con oxígeno domiciliario y nada, usan el oxígeno en casa y tienen cánula y los podemos entrenar. Sí, no habría problema. El tema de la oxigenoterapia con el COVID es justamente el tema de la aerosolización, ¿no? De la generación de las partículas. Pero si este paciente está negativo, o está solo en su casa, o está aislado, lo podría usar. Es muy controversial el tema de la ventilación no invasiva en COVID, justo por el tema de la aerosolización, pero bueno, no le vamos a quitar el chance, pero se puede entrenar con todos los dispositivos de oxígeno porque ayudan a disminuir la carga respiratoria. Sí. Muy bien. Bueno, hasta que descanses un poquito, es pregunta para Roberto. Dice que si el link de esta charla, de lo que se está grabando, se podría transmitir al grupo en este momento. No sé si eso sea posible. Primero tenemos que subir me imagino que se refieren al video. El video primero sube a YouTube y posteriormente de ahí se genera un link. Ese es el link que yo les pasaría a ustedes posiblemente el día de mañana para que puedan ver. Listo. Muchas gracias, Roberto. Igual se lo podría difundir por medio de redes sociales, correos electrónicos, tal como difundimos esta información.
Hay que profundizar más en rehabilitación respiratoria pulmonar. Falta más especialización de colegas. Ojalá nos puedan ayudar con eso. Muchas gracias. Buena conferencia. Felicitaciones, Giovanna. Disculpe, ¿cuál sería el protocolo de bioseguridad para atender a pacientes post-COVID? La última guía que salió, no sé, hace poquito, que la puse en la charla, dice que podemos usar con barbijo, mascarilla común, mascarilla, gafas y el camisolín o la bata. Y con eso sería suficiente el paciente post-COVID que estamos seguros que es hisopado negativo. Ese sería. Pero bueno, depende de cada protocolo de cada hospital, ¿no? De cómo, igual, siempre mientras extrememos las seguridades, tanto para nosotros como para el paciente, el tema con esto es que, bueno, si tenemos todos los recursos, nos ponemos la seguridad a nivel 3. Pero si no tenemos todos los recursos, tenemos que utilizar lo que tenemos y lo mejor que tenemos, ¿no? Para protegernos. Perfecto. Veamos, hay dos nuevos, sugerencias en telerehabilitación, ya que no hay lugares donde no podemos estar físicamente con los pacientes. ¿Cómo que nos recomiendas en telerehabilitación? En telerehabilitación diría que el terapista respiratorio que está en el hospital enganche, por decir algo, al paciente y le diga, mira, tú deberías de seguir con rehabilitación respiratoria en casa y deberías buscar a este profesional o buscarnos a nosotros. Por eso yo insistí al final de la charla en que el terapista respiratorio o el fisioterapeuta debe tener un rol importante. Así como hay una epicrisis de un médico, tiene que haber una epicrisis nuestra, para que el paciente y para que el que lo recibe, el profesional que lo recibe, tenga una información. Entonces, hay que hacer más, hay que hacer más centros, hay que formar más personas, hay que hacer más telerehabilitación, pero si somos pocos los que hacemos rehabilitación, va a ser muy difícil que empecemos a hacer un poco más de rehabilitación. Entonces, nada, tenemos que estudiar. Hay una cosa, formarnos más. Acá vi una, se me perdió, Vero. Estaba viendo a alguien que decía que en el HCAM hacen rehabilitación. Mira, yo no sabía. Sí, hay un comentario grande que te lo iba a leer al final, lo tenía guardado, hay dos. Y de la Ay, bueno, perdón, te dañé la sorpresa, perdón. Te lo guardaba para el final. Berito, Sí, Giovanna, buenas noches. Sí, hola, bueno. ¿Quién habla? Hola, Marcelo Valdeón te saluda, Giovanna, no tengo el gusto de conocerte. Saludos, Berito, y saludos a los que están conectados a estas horas todavía en esta teleconferencia. Lo he mirado, no tengo el gusto de conocer a Giovanna, pero me ha impresionado mucho su desempeño y cómo lo ha llevado esta teleconferencia. Quiero agradecerte primero por ello, porque ha sido muy, muy ilustrativa y creo que de mucha valía bastan la cantidad de comentarios y preguntas que el auditorio lo ha hecho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La fisioterapia debe ir a la profesionalización y la única manera es desarrollar desde actividades como esta hasta programas que sean específicos de la especialidad. Hemos visto, la verdad, con mucho agrado a muchos ya fisioterapeutas formados en el exterior en terapia respiratoria. Y también ya hay programas en el Ecuador. Y también, así como ya lo decían, el HCAM, he visto muy directamente y de primera fila el trabajo que hacen de rehabilitación respiratoria en el HCAM. Es un programa excelente, muy bueno. Los llevan fisioterapeutas respiratorios en el HCAM. He visto, así como tiene también rehabilitación cardíaca ya. Hay programas en el Eugenio Espejo, programas en algunas instituciones de programas de rehabilitación respiratoria. Y eso es bueno por nuestra profesión. Es bueno que tengamos un esquema de evaluación que es fundamental. Yo no entiendo a un fisioterapeuta que no evalúe y que no sepa qué hacerlo.
con un paciente. Y eso es producto de lo que estamos trabajando en tratar de darle mucha más profesionalización al fisioterapeuta. Me complace decirles que hace unas semanas ya tuvimos la aprobación del CES, UDLA ya tiene la aprobación del CES para un programa de maestría profesionalizante exclusivamente en terapia respiratoria, cuyo coordinador seguramente va a ser Gustavo Holguín, a quienes ya le conocieron por este medio, y con quien estamos trabajando con la Universidad de Buenos Aires y algunos profesionales de Chile, Argentina y de Brasil para desarrollar este programa. Muy pronto tendrán noticias ya concretas sobre los programas de admisión y los proyectos de admisión para esta maestría en UDLA. Pero muy complacido de lo que he escuchado. Espero que nuestros estudiantes, quienes los he visto conectados, nuestros profesores, aprovechen de este ciclo de conferencias que lo estamos haciendo con el fin de buscar el interés y esto que tú has dicho, Giovanna, este ímpetu y esa necesidad que no debe cansarse en seguir leyendo, en seguir estudiando y en seguir aprendiendo. Yo creo que nunca terminamos de hacerlo y vale la pena que esto lo sigamos haciendo. Es producto de esto, como lo decía Berito, que vamos a complementar con 2 conferencias adicionales a este ciclo de teleseminarios, una de Juan Carlos Jara sobre tomografía, lo que debe saber el fisioterapeuta, y una final que Gustavo Holguín desde Buenos Aires la va a llevar sobre la ventilación protectiva pulmonar. Y la pregunta es, ¿y qué del diafragma? Entonces, esa va a ser la última, el 3 de junio, y los invitamos a que continúen con nosotros. Y nuevamente, Giovanna, un gusto conocerte y espero estar en contacto contigo muy pronto. Un abrazo y gracias a todos. Gracias, Marcelo. Sí, espera que le respondo a Marcelo. Gracias por lo que dices. La verdad para mí es muy gratificante ver que tengo un montón de preguntas que Vero no se da abasto, pero yo estoy siempre a favor de que nos podamos formar, y sabía lo de la maestría de la UDLA porque justamente uno de mis jefes, amigos, con el que trabajo, me parece que forma parte también de este proyecto UDLA, así que bueno, yo me pongo a disposición y acá somos todos del mismo equipo y estamos todos para ayudarlos, y a todos. Igual, y aprender entre todos, porque yo aprendo todos los días aprendemos algo nuevo, así que bueno, nada, Marcelo, para lo que necesites. Ahora sí, Vero. Muy bien, gracias, Giovanna. Gracias, Marcelito. Tenemos, bueno, otras preguntas. Dice, las recomendaciones del SATI contraindican la utilización del BNI y el CNAF en pacientes COVID. Sí, la SATI, la SATI, ¿cómo es? Contraindica la BNI, no solamente la SATI, sino en otras organizaciones también, pero el tema es por la aerosolización, por la generación de partículas, por todo esto que se contraindica. Es muy controversial. Si tienes un hospital que no tiene las camas de terapia intensiva, se crea una unidad de ventilación no invasiva que para unos está bien, para otros está mal, pero es lo que tienen. Y está muy criticado y muy cuestionado que no se debe hacer, pero ¿qué hacemos? Si no intubamos al paciente, dejamos que se muera sin opción terapéutica, o si tenemos el chance de ponerle BNI y no se lo ponemos, estamos siendo negligentes, es muy cuestionable. Sí, ciertamente la SATI y otras organizaciones lo cuestionan. La rehabilitación respiratoria post-COVID es similar a la fibrosis pulmonar, a la de una fibrosis pulmonar. Sí, esa pregunta a mí me encanta porque la respuesta es tan sencilla. Nosotros no rehabilitamos patologías, rehabilitamos personas. Entonces es importante conocer la fisiopatología de
de X enfermedad, sí, para saber cómo se comportan, pero el tratamiento es individualizado si bien la piedra angular de la rehabilitación respiratoria es el entrenamiento físico, nosotros tenemos que entrenar al paciente. Entrenamos pacientes, no entrenamos patologías. Así que hay que conocer la fisiopatología claramente, pero tenemos que mirar al paciente. ¿Quién me hizo esa pregunta? Está muy buena. Siempre. Ay, no, me encanta. ¿Quién me hizo? Para Voy a seguir. buscar. Voy a buscar. Esa estaba cerca. Ya. Solo dice iPad. No tiene nombre. iPad. Muchas gracias. Era una pregunta desde iPad. De Perú, dice. Ay, de Perú tengo una muy buena amiga que hizo conmigo rehabilitación. Ok, igual nos piden si puedes compartir tu conferencia o artículos que nos puedas enviar. Podrías enviarnos a nuestro contacto y nosotros poderlo difundir igual a las personas que quieran comunicarse, contactar. Sí, sin ningún problema. Felicitaciones a la teleconferencista, muy buena charla, buenas noticias de maestría. Felicitaciones, gracias. Ok, excelente charla y estamos. Sí, claro, quería dejarles para la parte final, decía el comentario justamente de nuestra querida colega Pam Espinosa. Entonces dice, es importante saber que en Ecuador no tenemos aún formaciones de posgrado en respiratoria. Lo más cercano es Colombia. Vemos algunos fisioterapeutas que tenemos ya esa especialidad. En Quito, en el HCAM, tenemos el programa de rehabilitación respiratoria y quienes lo conformamos estamos trabajando en telerehabilitación y también un protocolo para iniciar rehabilitación respiratoria post-COVID. Asimismo nos comentaron de Riobamba que también hay un programa de rehabilitación respiratoria y como nos comentó Marcelo, hay en algunos otros hospitales también, que es importante que nuestros colegas y nuestros estudiantes también tengan ese conocimiento de que hay estas áreas de especialidad. En la Universidad de Ambato también nos comunican que se dicta la maestría con mención en terapia respiratoria y cardíaca y que ha empezado en noviembre del año pasado. Eso en cuanto a lo que es formaciones y lugares y centros que realizan terapia respiratoria aquí en el país. Sí, está muy bueno porque yo quiero hacer una salvedad, porque yo tengo casi 5 años que me fui de Ecuador, así que cuando yo me fui trabajé en la terapia en hospitales, en el Hospital Guayaquil, en el Bernaza, en la Clínica Kennedy, pero hacía terapia intensiva, no sabían nada de rehabilitación, y fue hace 5 años que no voy a Ecuador, así que veo que me encanta ver que el HCAN, yo tuve la oportunidad de conocer a la jefa del HCAN que vino a rotar a hacer una rotación en la Fundación Favaloro, y bueno, ella me contaba que estaban haciendo un poco, pero bueno, no sabía con detalle cómo lo explicaron acá, así que un abrazo para la gente del HCAN, para la gente de la Sierra también, y que bueno, felicidades a la UDLA también por hacer esta formación de posgrado que realmente no hay y que es necesario, ¿no? Es necesario para que nos sigamos formando y para tratar de ser todos mejores profesionales. Ya dije, no es mejor profesional el que tiene el título de licenciado en terapia respiratoria o fisioterapeuta, es el mejor profesional, el que más aprende, el que más educa y el que más enseña también, ¿no? Para que nosotros podamos aprender. Así que bueno, con esto yo creo que estamos, Vero, Roberto. Muchísimas Marcelo. gracias. Gracias a todos. Gracias, Giovanna, tu participación y a la UDLA y a la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia por el apoyo y el aporte para poder seguir adelante con estos procesos de formación y de comunicación.